Los medios de comunicación audiovisual, cuya señal es de origen nacional, destinarán de manera progresiva al menos el 60% de su programación diaria en el horario apto para todo público a la difusión de contenidos de producción nacional. Así lo decreta el artículo 97 de la Ley Orgánica de Comunicación. Pero los canales de televisión están cumpliendo con este porcentaje. Nos explica un poco más el señor Rodrigo Pazmiño, productor de televisión. Bueno, si nosotros hacemos realmente un cálculo, no se estaba respetando el tema del 60% de producción nacional y menos en los horarios familiares. Incluso la mayor producción se daba en horarios de tarde en la noche que no son considerados dentro de este porcentaje. Es por eso que los canales se vieron en la hasta oportunidad, podríamos llamarle, de incrementar su producción. Bueno, los canales, para poder realmente llegar a hacer este porcentaje, tienen que apoyarse mucho de las nuevas ideas, porque si nos damos cuenta, la producción no ha tenido mayor cambio. Llegaron los realities y todos se volcaron a los realities, pero la producción es mucho más que eso. La producción son un sinnúmero de formatos o de categorías de programas que podríamos sacar. ¿Qué es lo que tienen que hacer los canales? No enfrascarse en estos formatos de mucha inversión como son estos realities y hacer producciones mucho más clásicas o hacer mucho más tradicionales que sean volcadas realmente en la comunidad, que esa realmente es la idea en el momento en que se dijo que había que hacer este tipo de producciones. No solamente hacer producción, sino hacer producción de calidad y destinada básicamente a la comunidad. La cuota de pantalla para la producción nacional independiente se cumplirá con obras de productores acreditados por la autoridad encargada del fomento del cine y de la producción audiovisual nacional. Pero, ¿cuáles son estos incentivos que da el gobierno? Nos explica un poco más el señor Oliver Acuña, realizador de televisión. Es decir, el gobierno da ciertos incentivos que da, por ejemplo, el IES ayuda con créditos para que el estudiante pueda acceder a comprar cierta cantidad de equipos con una garantía, es decir, cumpliendo ciertos parámetros le dan oportunidad. Pero no hay un incentivo porque yo creo que no hay mucho presupuesto tampoco para que puedan incentivar. Es decir, el gobierno debería abrir su campo comercial a estas productoras y no centralizar en tener 3, 4 agencias que se encargan de manejar presupuestos altos, sino darle chance al resto para que produzcan más cosas y poder ayudar comercialmente a la gente para que surja. En otros países como Argentina, Colombia, Perú, tienen una ley de comunicación similar a la nuestra. ¿Cuál es la diferencia en estos países? ¿Por qué esta ley sí tiene éxito? Bueno, si nosotros vamos a hablar de cualquier ámbito a nivel internacional, nosotros tenemos que ver también cuál es la historia de esa profesión en ese país. Por ejemplo, si nosotros estudiamos a la televisión en los diferentes países, nos vamos a dar cuenta que empezó en años diferentes, con tecnologías diferentes, y el tratamiento siempre va a ser diferente, porque ustedes saben que la producción tiene mucho que ver con la sociología. ¿Por qué tiene que ver con la sociología? Porque el consumidor de todos los productos que vaya a hacer es una sociedad, es una comunidad. La realidad de Ecuador no es la misma que la de Chile ni la de México, son diferentes costumbres. Lo que pega aquí no pega allá. Ellos están adelantados en temas de comerciales, de producción audiovisual, entonces legislativamente yo creo que ellos se avanzaron, empezaron a darle más oportunidades a la gente y un poco yo creo que a eso deberíamos llegar como parámetros. Es decir, sería bueno tratar de concientizar al canal y decirle, mira, en Argentina pasó esto, acá pasó esto, las estrategias fueron esto. Pero yo creo que de cierta manera los canales todavía se siguen cuidando más su bolsillo que su labor sin fines de lucro. Entonces yo creo que por ahí un poco deberían de cambiar sus temas comerciales. El show de Xuxa es un programa televisivo infantil, conducido por la presentadora y actriz brasilera Xuxa. La versión en español fue de una gran calidad y tan bien recibida y celebrada que hasta hoy es recordado como el programa infantil más entrañable de los últimos tiempos. Pero ¿por qué no se ha dado este fenómeno en la actualidad? Es decir, yo recuerdo casos como Nubeluz, por ejemplo, Xuxa, que eran megaproducciones. Yo creo que se empezaron a dejar de producir de cierta manera porque los canales cerraron mucho la oportunidad al resto. Okay, aquí en Ecuador tuvimos casos como
chispitas para niños, tuvimos casos como el show de Yuli, y no se les dio más oportunidades. Yo creo que de cierta manera el canal no dio oportunidad. Yo creo que el niño también migró a otra cosa. El niño ya migró de la televisión al celular, a la tablet, a la computadora y entonces por internet. Entonces enganchan mucho más las cosas que ellos ven de las cadenas internacionales, Nickelodeon, Discovery, Kids, Disney Channel, enganchan mucho más eso con sus lineamientos que tienen en tablets que sentarse a ver un programa de televisión. Es decir, yo veo un programa en Discovery y me manda el link y después el niño en la tablet tiene esa alineación. Y yo creo que por eso ya dejamos de tener esos fenómenos de televisión y pasamos a otro fenómeno de reality, ¿no?